hace ya un par de años, en Guadalajara, Jalisco, ciudad donde nací y crecí, y donde también conocí a mi esposa. Los primeros años estuvimos rentando, hasta que por fin pudimos comprar una casa. Fue en una colonia antigua, que además de ser muy tranquila, estaba repleta de muchos y muy grandes árboles, lo cual le daba mucha vida durante el día, y por la noche le daba ese toque tétrico o misterioso. Y debido a que era un barrio algo viejo, las farolas del alumbrado público aún eran de ese tono anaranjado, el que no alumbra mucho, y por ende, de repente se fundía una que otra, cosa que en lugar de molestarnos, nos pasó a encantar, ya que siempre hemos sido amantes del terror y lo sobrenatural. Nosotros no profesamos ninguna religión, aunque a ambos nos inculcaron el catolicismo de pequeños. Por mi parte, lo abandoné en la adolescencia, primero por rebeldía y ya más grande por convicción. Cuando comenzamos a mudarnos, jamás nos pasó por la mente que algo pudiera salir mal, sino todo lo contrario. Siempre pensamos positivamente. Nos sentíamos realizados, pues después de tanto tiempo, por fin habíamos podido comprar nuestra casa. Y más por estar en una ubicación céntrica y muy cerca de nuestros empleos. Pero, un día, de pronto todo comenzó. Ocurrió tan de repente que para nada lo esperábamos. Aquel día era viernes. Estaba a punto de oscurecer. A pesar de que había llovido la mayor parte del día, para muchos los viernes son sinónimo de fiesta, de desvelarse, tomar, etc. Pero para mí era un día de relajación, ya que era el fin de mi jornada laboral, la cual no iniciaba nuevamente hasta el lunes. Con mi paraguas en mano, caminaba rumbo a mi casa, bajo nubes negras, llovizna y truenos, que solo anunciaban la gran tormenta que se venía. Caminé varias cuadras hasta que por fin llegué. Mi esposa me recibió con un beso, como siempre, aunque esta vez fue un poco menos efusivo, debido a que llegué algo mojado y lo que quería era subir a quitarme esa ropa, darme un baño, bajar a cenar, y así fue. Era para mí la noche perfecta. Fin de semana, me podía desvelar con mi esposa viendo películas de terror, y como buen cliché, teníamos de fondo los truenos, relámpagos, la lluvia. Nuestros gatos, que también ya habían cenado, parecía que también los había relajado la lluvia, pues se quedaron dormidos, y así ya no los tendríamos corriendo de aquí para allá. Todo parecía perfecto. Mirar la lluvia un rato. Fumamos un cigarro y optamos por eso en lugar de las películas. La tormenta, que estaba en el pleno apogeo, sacudía de un lado a otro los árboles. Los relámpagos iluminaban el cielo, hasta que uno brilló tanto que logró iluminar gran parte de la calle, y segundos después, un estruendoso sonido originado por un rayo fue tan fuerte que vibraron los vidrios de las casas alrededor. Y así varios relámpagos siguieron, hasta que lograron que cortaran el servicio de la electricidad. La lluvia comenzó a hacerse más fuerte, al lado de no lograr ver las casas de enfrente, debido a la inmensa cortina de agua. De pronto, un sonido más nos alertó. Se escuchó el abrir y cerrar de la puerta de la sala. En ese momento nos quedamos mirándonos el uno al otro, hasta que mi esposa me dijo con una risa nerviosa: «Vamos a ver qué pasó». Tan pronto terminó de decirlo, tomamos los celulares, encendimos la linterna y salimos a ver qué había ocasionado ese ruido. Apenas salimos de la recámara y lo que pudimos ver con la luz del móvil nos borró la sonrisa de inmediato. Había manchas de lodo y pequeños charcos de agua, comenzando desde abajo y terminando en la recámara de al lado. Primero quisimos pensar que fueron los gatos, pero sabíamos que era imposible que pudieran abrir y cerrar la puerta. Lo segundo que pensamos fue que se había metido a robar, cosa que también era poco lógica, pues estábamos en el balcón y nunca vimos entrar a alguien a la propiedad. Decidimos calmarnos, nos armamos de valor y revisamos el otro cuarto, el cual utilizábamos como guardarropa y recámara de visitas. Apuntamos la linterna a todos los rincones, pero no vimos nada. Las manchas terminaban apenas a 1 metro de la puerta. Quisimos olvidarnos de eso, iluminándolo con los teléfonos, las trapeamos y después nos fuimos de nuevo al balcón. Fumamos varios cigarros, intentamos buscar la idea más lógica posible y nos quedamos con una que, aunque no nos convencía del todo, nos hacía al menos creer que no estábamos asustados. Más tarde nos terminamos quedando dormidos en la cama, hasta que un sonido me despertó. Desde la sala se escuchó como si alguien estuviera llamando a los gatos, con un ps, ps, ps. Al principio creí que era mi esposa, así que me giré para volver a dormir, y ahí estaba ella, dormida junto a mí. En ese momento sentí una sensación de vacío en mi estómago. Sentí mi boca secarse y me paralicé por un momento.
y más porque volví a escuchar ese sonido. Pss, pss, pss. Al mismo tiempo que se escuchaba una risa ahogada, como cuando te tapas la boca. Cuando al fin pude moverme, moví a mi esposa para que se despertara, pero no lo conseguí. Admito que a pesar de ya no considerarme católico, me dieron ganas de pararme por un rosario y un crucifijo que teníamos aún guardados en una caja. No pensábamos ponerlos en ningún lado, pero nos los habían obsequiado unos amigos al saber que nos mudaríamos. Ellos nos dijeron que estaban benditos y eran para protección, pero no podía ni levantarme de la cama, pues estaba aterrado. Después de pensarlo por unos minutos y al ya no escuchar los ruidos, me atreví a pararme y dirigirme al closet de la recámara de al lado para ir por la cruz. Tomé mi teléfono y encendí la linterna. Ahí me di cuenta que uno de los gatos estaba en la entrada de la habitación, observando hacia abajo. Uno de ellos comenzó a gruñir. A este último lo tomé en brazos para llevarlo conmigo por el crucifijo. Así al menos no me sentiría solo. Abrí la caja, lo saqué y rápidamente me dirigí al cuarto, mientras en mi mente comenzaba a recordar las oraciones que me enseñaron de niño en el catecismo. Pero al salir el gato pegó un gruñido y saltó de mis brazos para irse con los otros, que corrieron hacia abajo de la cama. Por instinto, dirigí la luz y mi mirada hacia las escaleras, y entonces vi esa imagen que aún me provoca terror. Un Cristo de tamaño real se dirigía a mí, subiendo los escalones con pasos largos y apresurados, que los pasaba de dos en dos. Estaba completamente desnudo, cubierto de sangre, con su corona de espinas. Quedé paralizado, sentí como si me fuese a desvanecer. Entonces, eso se paró a unos metros de mí, inclinó la cabeza del lado izquierdo, luego del lado derecho, y después la volvió al centro, y me dijo con una voz que parecía la de varias personas a la vez: me está rezando a mí. Estás rezándome a mí. Soltó una carcajada y me dijo: ven, hijo mío, acércate, no temas, yo soy el Cordero de Dios. Anda, sé real, introduce tu mano en mi costado. Dijo eso al mismo que metía su mano en esa herida y la retorcía. Luego la mano izquierda la puso sobre su boca y por el orificio de esta pasó su lengua larga y oscura, moviéndola de arriba abajo, para después echarse a reír de nuevo y decir: a este es al que le rezas. No puede ayudarte, no existe. Yo soy más que él. De repente, los gatos empezaron a maullar como si estuvieran en celo, a lo que este ente volteó, les gesticuló y les devolvió gruñido. Y eso fue lo último que recuerdo, debido a que caí enseguida desvanecido. Mi esposa me contó lo siguiente. Al oír a los gatos, se despertó a callarlos. Vio que no estaba y comenzó a llamarme. Al no obtener respuesta de mi parte, se paró de la cama. Intentó prender la luz, pero aún no regresaba la energía eléctrica. Volteó al pasillo de afuera y vio una luz. Era mi linterna que alumbraba desde el piso. Se asustó, salió y me encontró tirado. Y enseguida intentó despertarme, pues pensó que me había caído. Revisó que no tuviera ningún golpe o hemorragia, y sintió alivio al ver que no. Cuando iba a llamar a emergencias, ya que ya no sabía si había sido algo grave, escuchó una voz de mujer que le pareció conocida, y ésta le dijo: duérmete, va a estar bien. Primero ella lo atribuyó a que aún estaba adormecida, pero la volvió a escuchar. No tiene nada, solamente se desmayó. Sintió que iba a entrar en shock, pues recordó lo que había pasado unas horas antes. De la desesperación, comenzó a gritarme y sacudirme para reanimarme, cuando de pronto un siseo de los dos gatos la alertó. Giró al ver qué era lo que pasaba, y de nuestra cama se levantó una figura, misma que se sentó a la orilla de la cama y se puso de pie dirigiéndose a ella. Quiso tomar mi móvil para iluminar, pero no pudo. También estaba paralizada. Entonces, entre lo que pudo ver, dijo que era mi mamá, la cual sabía que había muerto hace 5 años, por lo cual era imposible. La figura se paró frente a los dos, se tomó la mandíbula con una mano y con la otra el cabello, haciendo movimientos como si ésta fuese a masticar. Esta cosa le estiró la mano y le dijo: vente, ahí déjalo, vamos a divertirnos tú y yo, para después soltar una risa corta. Trató de rezar y este ente se inclinó para sentarse frente a ella, cruzó las piernas, apoyó los codos en las piernas, recargó la cabeza en sus manos y sonriendo le dijo: oremos juntas, pidamos por él al tipo de la cruz. Mi esposa comenzó a llorar, cerró los ojos apretándolos fuerte,
Gritó al sentir que algo se abalanzó contra ella, pero solo era Julián, el más grande de los gatos, que comenzó a sisear y gruñir. Cuenta que solo escuchó una risa más, pero ya no quiso abrir los ojos y solo se quedó ahí, sentada junto a mí. Abrazó a Julián hasta quedarse dormida. A la mañana siguiente, desperté desorientado, sin saber de dónde estaba. Al recobrar el conocimiento vi a mi esposa recostada en mis pies, aún dormida, y a Julián sobre su costado. La desperté, se me quedó viendo un momento y se lanzó a abrazarme enseguida. La energía eléctrica ya había vuelto, pues vimos el foco de la recámara encendido. Nos levantamos y le pregunté qué sucedía, que por qué lloraba, pero me dijo que fue una tontería, que salió del baño, me vio acostado en el piso y se asustó, y al ver que no reaccionaba, se desmayó. Yo dudé en lo que me dijo, pues en ese momento recordé lo acontecido anoche. Enseguida se lo conté, y ahí fue cuando ella también me relató lo que había pasado. Fui al vestidor a cambiarme y noté algo extraño. Enseguida llamé a mi esposa, que rápidamente vino. Le señalé el sofá cama. Allí estaban dos figuras talladas en piedra. Lo más extraño es que esas mismas figuras las habíamos visto un domingo antes, en un mercadillo de antigüedades. Y sé que eran esas porque estuvimos a punto de comprarlas, pues nos gustaron mucho. De hecho, el viejito del puesto nos dijo: son los únicos a los que les han gustado. Nadie más se ha interesado. Llevo años que las traigo y son los primeros que preguntan por ellas. Ándenle, anímese a llevárselas. Y bueno, a pesar de que no eran caras, preferimos comprar un teléfono de los años 30. Quizá nuestro deseo de tenerlas fue la que las llevó hacia nosotros. Entonces, lo único que se nos ocurrió hacer fue tirarlas. Nos aterró pensar en cómo y por qué habían llegado hasta ahí. Por eso le atribuimos a esas figuras los hechos de anoche. Creímos que manteniéndolas lejos de la casa ya no sucedería nada raro, pero estábamos muy equivocados. Un par de días después encontramos las figuras en el patio. Nos dimos cuenta porque Julián venía gruñendo hacia donde estaban las figuras. Casi grité al verlas. Entramos en pánico, las rompimos y las tiramos, esta vez en el camión recolector de la basura. Y sí, al día siguiente estaban los pedazos en la entrada. Tal vez tontamente intentamos varias veces más deshacernos de ellas, pero siempre regresaban. Aparecían en distintos lugares de nuestro lugar. Resignados no volvimos a tirarlas. Intentamos pedir ayuda con una santera y nada. Fuimos a buscar el puesto donde las vimos, pero nos dijeron que no ubicaban a nadie con esas características. Pedimos ayuda a otra persona, de esas que dicen practicar la magia negra. Lo único que nos pudo decir fue que esas estatuillas eran de origen africano y que eran dos seres los que llegaron con ellas, pero que estaba fuera de su alcance ayudarnos. Decidimos irnos de la casa, la pusimos en renta y optamos por irnos a una casa que nos prestaron momentáneamente, creyendo que así nos libraríamos de esas cosas, pero no fue así. Hoy llevamos unas semanas viviendo aquí. Y aunque contradictorio a lo que creemos, llamamos a un cura para bendecir la casa. Roció agua bendita y leyó unas cuantas oraciones, y como ya le habíamos dicho más o menos lo que pasaba y que no éramos católicos, decidió dejarnos un crucifijo como de medio metro y un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Los colgó en la sala, pero fue inútil. Horas más tarde de eso, escuchamos risas burlándose. En esa misma noche me despertó un dolor. Era una mordida en el talón. Primero creí que había sido alguno de los gatos. Ya cuando desperté bien, escuché una voz que venía del lado de mis pies en la cama. Hijo mío, ven, no temas. ¿Quieres comer de mi cuerpo? ¿Quieres beber mi sangre? Y terminando de decir eso, lamió la planta de mi pie derecho y dijo: come de mi cuerpo, y yo como del tuyo. Sentí de nuevo ese hueco en el estómago y me paralicé. No pude siquiera emitir sonido alguno. Apreté los ojos y quise pensar en otra cosa, pero no pude. Entonces una segunda voz se escuchó: mi pequeño, ven con mamá, yo te protejo. Mientras decía esas palabras, tomó mi mano y la puso sobre su rostro. Mi corazón comenzó a latir de tal manera que creí que moriría, y más a sentir su mano y su rostro, que se sentía como un montón de filetes crudos pero calientes. Entonces volvió a hablar. Ya hablamos con el hombre de la sotana negra que vino. No te preocupes por él, no volverá a molestarnos, quería separarnos. Reaccioné un poco y en mi mente intenté rezar el Padre Nuestro, o al menos lo que recordaba: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El ser se rió. Tomó mis pies y con una voz fuerte, entre burlona y enojada, dijo: ven a nosotros tu reino. Ya no pude continuar, y supuse que sabían lo que pensaba, por ende sabían que tenía miedo. Como pude intentar gritar sin abrir los ojos, y después de unos segundos por fin salió de mi garganta ese grito desesperado:
Casi al instante mi esposa despertó y me preguntó si todo estaba bien. Yo aún sin abrir los ojos pregunté, ¿eres tú? A lo que respondió, pues sí, ¿quién más? ¿Estás bien? No, le dije, aquí están, me están hablando. ¿Quién? Preguntó. Son esos cabrones, ¿verdad? Los seres esos. Pero me calmé, cuando me dijo que no había nadie. Abrí los ojos y en efecto solo estábamos los dos. La abracé fuerte y procedí a contarle todo. Al hacerlo casi se me salían las lágrimas. Esa noche no dormimos. Dejamos la luz encendida y la televisión y nos quedamos así hasta que amaneció. Por la mañana, mientras desayunábamos, decidimos hablar sobre qué haríamos. Ya no podíamos hacernos los tontos. Necesitábamos tomar una decisión, una de la cual nos arrepentimos hasta el día de hoy, que fue comunicarnos con esos seres. Los primeros intentos no recibimos respuesta alguna. Fue por ahí, por el 8º intento, cuando respondieron. Respondieron a las preguntas que les gritábamos a las estatuillas. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Nos quedamos unos segundos en silencio y fue interrumpido por un ps, ps. Ese sonido como cuando alguien te habla. Sentimos miedo, pero teníamos que continuar. De pronto se escucharon 2 voces hablar a la vez y dijeron, no sabrán qué somos, ni cómo nos llamamos, pero sí qué es lo que queremos. Mi esposa me tomó de la mano y me señaló horrorizada la Virgen de Guadalupe era la que estaba hablando. Yo solo me quedé inmóvil. Y la imagen continuó hablando, respondiendo a la segunda pregunta. Solo 3 cosas queremos. La primera es que sepan que somos los dueños de este mundo. Segunda, que ningún Dios existe. No hay cielo, infierno o vida eterna. La tercera es que la humanidad tiene el tiempo contado. La imagen volvió a la normalidad y la casa pareció de pronto muy oscura, como si no entrara luz por las ventanas. Nos volteamos a ver. Nos tomamos las manos y mi esposa me dijo, no sé qué pasa, pero tengo miedo. Solo pude abrazarla sin decir nada, pues además de la impresión, estaban haciendo eco aquellas palabras, pues al final de cuentas no comprendí por qué nos atormentaban a nosotros, pero quizá tenían razón, ya que ni los rezos, ni el agua bendita o las imágenes pudieron hacerles algo. Aún nos da miedo, pero tratamos de pasar más el tiempo en el jardín o fuera de la casa, porque se volvieron más habituales las manifestaciones, voces, risas y ruidos cuando estamos dentro. Ni siquiera hicimos ya el intento por investigar qué son o si se podía hacer algo más para protegernos contra ellos, puesto que en todo momento parece que continúan observándonos. Y al menos así, creemos que por lo pronto no nos harán daño. Tampoco volvimos a contárselo a nadie, puesto que las veces que lo hicimos, únicamente fingieron interés en escucharnos y terminaron burlándose, sin saber que solo intentábamos prevenirlos.